profesor de la Universidad Católica del Perú. Vamos a recibir ahora a un constitucionalista, el doctor Óscar Urbiola, que ha sido presidente nada menos que del Tribunal Constitucional, que es un especialista en esta materia y un observador de la vida política, puesto que creo que ha sido parlamentario también hace mucho tiempo ya, cuando habían dos cámaras en el Parlamento, me parece recordar. Doctor Urbiola, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Un gusto estar después de mucho tiempo en tu programa. Muchas gracias. Un gran gusto. Usted conoce el Parlamento desde dentro y desde fuera, es decir, desde el punto de vista de su ley y de su doctrina. ¿Qué está pasando con el Parlamento peruano? ¿Qué significa esto de que recortar el plazo que tenía hasta el 16 de julio para instituir una nueva legislatura? ¿Qué objetivos ve usted y qué objeciones formula a lo que se viene actuando en ese sentido? Bueno, yo creo que es producto de un sistema unicameral que si en una oportunidad, según las conveniencias políticas de ese entonces, era preciso establecer en la Constitución del 93, creo que ha cumplido su etapa y es necesario que se pueda pensar en un sistema bicameral, pero no el que justamente se ha estado proponiendo y que corría el peligro de que se apruebe en esta mini legislatura ordinaria. Y creo que este Congreso, sobre todo el complementario que está por finalizar su periodo el 16 de julio, para dar paso a un nuevo Congreso que ha sido elegido el 11 de abril, lamentablemente no ha sabido asumir con responsabilidad esa doble calidad que tiene un Congreso de la República en nuestro sistema democrático, de ser un poder constituido para legislar, para representar y fiscalizar y además cumplir otras funciones como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, los directores del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo. Y creo que el otro rol que le asigna la Constitución al Congreso de la República como poder constituyente derivado para reformar la Constitución en todo o en parte. Y yo creo que lo ha hecho, sobre todo en algunos aspectos, con mucha ligereza, a tal extremo que ya a la fecha van más de 3 leyes que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces retenemos que usted considera que es bueno y necesario para el país restablecer un sistema parlamentario de 2 cámaras, pero la manera como se está haciendo con esta legislatura extraordinaria no es la conveniente. Permítame ir a una pausa, por favor, y quisiera que avanzáramos a partir de esa doble afirmación para saber si le parece en general razonable que el Congreso saliente actúe de la manera como lo está haciendo cuando ya hay otro Congreso elegido y cuando estamos en pleno proceso de escrutinio que, como sabemos, y quizás podrá darnos su opinión también, está mereciendo muchas inquietudes y mucha incertidumbre. Vamos a una pausa, doctor Óscar Urbiola, y retomamos nuestra conversación sobre aspectos constitucionales de la vida política de nuestro país. Son las 7:33, estamos conversando con el doctor Óscar Urbiola, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que nos está dando su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República. No se obtuvo la mayoría requerida para aprobar una reforma constitucional en primera instancia, digamos, antes de que una segunda legislatura pueda ratificarlo. Pero sí se obtuvo la mayoría simple y hay quienes se proponen de aprobar esa reforma vía referendo, es decir, voto primero en el Parlamento con mayoría simple y luego voto popular con referendo. ¿Qué es lo que la Constitución prevé sobre el uso del referendo para cambiar la Constitución, en parte o totalmente? Usted sabe que la pregunta no es técnica, es una pregunta política de fondo, porque el partido que ha obtenido la primera mayoría en el Parlamento, que es la de Perú Libre, del candidato Pedro Castillo, tiene como idea eje cambiar la Constitución convocando a un referendo para esta materia. Como hemos visto
suceder en otros países de la región, en cierto sentido, incluido Chile. ¿Qué prevé la Constitución para ser cambiada y hasta qué punto convocar un referendo? ¿Quién lo convocaría? Además, ¿quién tiene legitimidad para hacerlo? ¿Corresponde a lo que la Constitución prevé para su propio cambio? Fernando, en primer lugar, creo que es necesario establecer que el Congreso, en uso de esa facultad autonormativa, modificó su reglamento para crear una cuarta mini legislatura ordinaria y estar en la posibilidad de tener dos legislaturas ordinarias sucesivas, que es lo que exige la Constitución en el artículo 206. Pero también es cierto que a través de esta facultad también se transgrede, porque es una facultad que ha sido ejercida sin la razonabilidad y el principio de oportunidad que aconseja la labor parlamentaria, porque desnaturaliza lo que la propia Constitución en el artículo 206 exige. En una primera modalidad, que es la que ha señalado Fernando, en el sentido de que una votación con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, tiene la posibilidad de ir a un referéndum para aprobar una reforma constitucional. Y la segunda modalidad es la aprobación con mayoría calificada, que es de los 2/3 en una primera legislatura ordinaria y luego con la misma votación en una segunda legislatura sucesiva, ¿no? Lo que ha querido la Constitución, y ese es el espíritu de la disposición del 206, es que entre una aprobación, ya sea con mayoría absoluta y luego un referéndum, o la de dos legislaturas ordinarias sucesivas con mayoría calificada, exista un interregno, una solución de continuidad que permita la reflexión en una medida tan trascendente como es la modificación de una Constitución. Situación que no se da para este caso, de tal manera que, si bien tenían la buena intención de hacer algunos ajustes en la cuestión de confianza, en el tema de la vacancia por permanente incapacidad moral, y también pretendían el retorno a la bicameralidad, creo que son reformas necesarias, pero que no se pueden hacer en estas circunstancias. De tal manera que yo creo que por no responder a un examen de razonabilidad y de oportunidad, me parece que ha hecho bien el Congreso y los congresistas de no apoyar esta medida, y creo que también sería totalmente inconveniente que esto se lleve en la primera votación, que efectivamente ha superado la mitad más uno, pueda ser llevada a un referéndum, y mejor sería que, habiéndose elegido el 11 de abril a un Congreso que ya tiene credenciales y que se instala próximamente y que tiene un panorama de 5 años para, con detenimiento y profundidad, pueda analizar estas reformas que sí son necesarias para garantizar un verdadero y adecuado equilibrio de poderes, que, como hemos visto, Fernando, ustedes en los medios son testigos, y toda la opinión pública, estos 5 últimos años se han caracterizado por un constante enfrentamiento entre los dos poderes del Estado por mal uso de herramientas que nos pone el sistema democrático, como es la cuestión de confianza o el tema de la amenaza de una vacancia por permanente incapacidad moral, que incluso dio lugar a la disolución del Congreso bajo el pretexto de una negativa fáctica de confianza, con la cual tú eres testigo, yo no estaba de acuerdo. Yo lo recuerdo muy bien. Llegué a calificar como golpe de Estado, ¿no? Yo lo recuerdo muy bien. Ahora bien, han habido tendencias hoy de buscar algún procedimiento para censurar al presidente de la República. Han habido tendencias que no se han materializado felizmente, y el reproche era interferencia en el proceso electoral a causa de su conversación telefónica con Mario Vargas Llosa. ¿Cómo enfoca usted este hecho? Bueno, lamentablemente pues vivimos en este momento una crispación y a veces deseos de protagonismo, y que son lamentables, donde ya el pueblo peruano está agobiado con la pandemia, está agobiado con la crisis económica, está agobiado con una campaña electoral que ha sido intensa, y la crisis política que genera. Yo creo que no debemos agregar más ingredientes que agraven esta situación, y uno de ellos es precisamente lo que ha ocurrido ayer
con el señor presidente de la República, quien incluso, siendo el primer mandatario de la nación, que merece el debido respeto, se le ha agraviado por una situación que a mí me parece natural, porque lo que ha hecho el señor Sagasti como presidente de la República es interesarse porque no se generen enfrentamientos y cualquiera sea la decisión de la autoridad electoral, puedan aceptar esa decisión y evitar que se produzcan confrontaciones entre las dos tiendas políticas que están en pugna en este proceso y en el conteo de votos. A mí me parece natural y además muy necesario, porque el presidente de la República es el primer mandatario y además responsable del Ejecutivo, que es el que debe garantizar la seguridad pública. Y hemos visto enfrentamientos y yo creo que era aconsejable que se busque la forma de garantizar tranquilidad. Y además lo que se le imputa, incluso hasta hay una denuncia penal que no tiene ningún asidero legal y menos de violación constitucional, porque el Decreto Supremo 199 del 2020, que ha sido dictado por el propio gobierno en ejercicio, el señor Sagasti, en diciembre del año pasado, establece la responsabilidad o la obligación de neutralidad de todos los funcionarios públicos de todos los niveles en el Estado peruano. Y no hay la transgresión que el señor Valdés anunció en un Twitter sobre una supuesta interferencia del presidente de la República al sufragio y al voto. Y eso no se da porque el voto o el sufragio ya se dio el día 6 en un horario establecido entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Por lo tanto, ese es un periodo que ha precluido y que no, obviamente, por el llamado que puede haber hecho el señor presidente para que guarden la calma, no puede haber sido interferido. O sea, ha sido una mala interpretación del artículo 6.3 del Decreto Supremo 199 y, por lo tanto, me parece a mí que ha sido más bien una conducta preventiva del presidente de la República para recomendar que se guarde la calma y se esperen los resultados del Jurado Nacional de Elecciones. Hay otro tema que está dando lugar a debates jurídicos, aunque no necesariamente constitucionales, pero en fin, como juez constitucional usted tuvo que ver algunas, me parece, causas que llegaron hasta su tribunal sobre temas electorales. Y es esta decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones de que el plazo para presentar recursos de nulidad está fijado por la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 367, y es de 3 días. Y eso es lo que se ha decidido hoy. Pero se nos había dicho antes que en vista de la cantidad de recursos era razonable prolongar ese plazo. Después, aparentemente, los miembros del jurado se han dado cuenta que no estaban facultados para prolongar este plazo, porque la ley electoral fija todos los plazos de las elecciones, pero ha generado naturalmente una sensación de vaivén que no estimula la confianza, ¿no? Así es, efectivamente, Fernando. Hay que hacer presente que la ley electoral tiene categoría de ley orgánica y es una ley que, según la Constitución, requiere una mayoría calificada para su modificación, ¿no? Que es la mayoría absoluta, la mitad más 1, para poder modificar una ley orgánica. Y menos la puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, que en este caso tiene la facultad de aplicar la ley y no de modificarla. Por otro lado, es garantía del sistema democrático el debido proceso. Y el debido proceso en sede administrativa, en sede judicial, en sede parlamentaria y obviamente en sede electoral. El debido proceso no solamente está contenido en nuestra Constitución, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 de la Convención exige el respeto al debido proceso. Y en este caso, si el Jurado Nacional de Elecciones hacía una variación extendiendo el plazo, estaba afectando el debido proceso, que además en materia electoral y por las características o principios que tiene el proceso electoral de tener etapas que precluyen y que además en la ley electoral hay un principio de que todo el proceso debe estar normado por disposiciones que no pueden variar y que deben tener una antigüedad no menor de 1 año,
para que las reglas del proceso electoral sean conocidas y no se varíen durante el proceso. La decisión primigenia del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de ampliar el plazo transgrediría el debido proceso por un lado y por otro lado también, ¿no?, este principio de predictibilidad que tiene la ley electoral para conocer todas las reglas del juego antes de que se inicie el proceso. Muchísimas gracias, doctor Óscar Urbiola, por sus explicaciones muy claras como siempre, y se nota fruto de un pensamiento independiente y crítico, porque ha contestado de una manera que no era previsible en un caso u otro. Muchísimas gracias, que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una última pausa, después de la cual conversaremos sobre las decisiones tomadas en una reunión cumbre que ha tenido lugar hoy entre los jefes de Estado o de gobierno de los 7 países más desarrollados del mundo. Hablaremos sobre ese tema con un internacionalista.